Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. El pastor Fernando me preguntó si yo iba a predicar también y yo dije, no hermano, solo mi esposo. Okay. Pero sí, aquí estoy para saludarlos y qué gusto nos da estar en este lugar en esta mañana. Por muchos años hemos venido y nos hemos quedado aquí en este hotel y comenzamos a escuchar los domingos por la mañana una música que entraba ahí por el lobby y decía, ¿quiénes serán que hacen la reunión aquí? Sentimos que es como nosotros en lo que sale de ahí. Y gracias a Dios que hoy aquí estamos no solamente en el lobby escuchando, pero aquí estamos siendo parte de ustedes en esta congregación esta mañana. ¡Qué bendición! Es conocer a ustedes, nos ha dado mucho gusto conocer a sus pastores a través de Stephen y también creo que fue James Land que se acercaron a ellos, hicieron la amistad y pues Dios ordena los pasos de los que son llamados. Su pastor hizo referencia a la presencia de Dios que está aquí y según lo que leemos en Salmos 26, Verso 6, dice, vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Eso hicimos esta mañana en la alabanza. Y ahí dice, y yo sé que es un lugar, un salón de un hotel, pero los domingos en la mañana ustedes lo hacen un santuario. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Es porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. Entonces los domingos en la mañana, este es un santuario donde habita la presencia del Señor y eso atrae a los demás. La gente hoy día está buscando algo más. Ellos están dando cuenta que hace falta algo en sus vidas. Y uno piensa que el mundo va de mal en peor y es cierto. El pecado abunda, pero cuando el pecado abunde, más abunde la gracia del Señor. Entonces, hermanos, aquí están haciendo santuario, adorando al Señor, siendo faro en este mundo, una oportunidad para los demás. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Nos sentimos sumamente honrados con la Red Ministerios Mundo de Fe, la cobertura. Gracias, apóstoles, por tomarse el tiempo, porque sabemos que es Dios el que los trajo aquí, sabemos que es Dios el que nos unió y sé que estaremos caminando juntos en Dios y así Dios lo permite, yo espero que sí lo permita. Y adelante, por favor, Pastor Rafael. Muy buenos días. No sé si estamos. Es con esto. Ese es solo para grabar. Bueno. Muy bien. Muy buenos días y qué gusto estar con ustedes por primera vez, pero siento como si fuera muchas veces porque Stephen siempre me da reporte de cómo avanza la iglesia y cómo qué gusto que él siente cuando viene aquí a ministrar
y claro, hemos tenido oportunidades de convivir con sus pastores en diferentes ocasiones y ahora estamos con Reina y Fernando que vienen de Toluca y gracias a Dios por el grupo de Toluca y conocerles a ustedes el día de hoy. Yo había llegado aquí a la Ciudad de México con la idea de predicar cierto mensaje, pero anoche antes de acostarme, el Señor me cambió y me dio otro mensaje. Entonces, normalmente yo tengo mi carpeta con las hojas ahí para dar vuelta y predicar de una carpeta de notas, pero ahora lo tengo que hacer en mi iPad y entonces ese me va a guiar. Y lo que quiero predicar ahora pongo como título Creciendo a medida que aprenden. Creciendo a medida que aprenden. Y vamos a explorar eso, vamos a analizarlo, porque realmente esa es una expresión extraída de un verso en la palabra de Dios. Y más adelante vamos a leer este verso. Pero hoy vamos a hablar de crecimiento. Y más que todo crecimiento personal. Y hay una cosa, si uno me escucha mucho, se da cuenta que yo mucho predico o mucho menciono unas frases que es un ciclo de crecimiento de vida. Y va así, las cosas saludables crecen. Y cosas que crecen cambian. Y cosas que cambian nos desafían. Y los desafíos requieren confianza en Dios. Y confiando en Dios nos hace ser saludables. Y cosas saludables crecen. Y cosas que crecen cambian. Y cosas que cambian nos desafían. Y los desafíos nos hacen confiar en Dios. Y confiando en Dios nos hace ser saludables. Y cosas saludables crecen. Y cosas que crecen cambian. Estoy como el animalito en la rueda ahí, el hámster, ¿verdad? Que está dando vuelta y vuelta. Y así es la verdad. Pero lo voy a decir una vez más. Y en su mente quiero que usted identifique dónde está usted en el proceso. Cosas saludables crecen. Y lo que crece cambia. Y tal vez algunos de ustedes están en un proceso de cambios, yendo a otro nivel en su vida, como un niño que crece. Si usted tiene un niño pequeño y no crece, usted se da cuenta que no es saludable, porque no crece. Pero cosas saludables crecen. Y cosas que crecen cambian. Y los cambios dan desafíos. Un niño cambiando, creciendo, entonces es un desafío para los padres porque compró el pantalón para el niño la semana pasada y en un mes ya ese no le queda porque es un desafío mantener el ritmo del crecimiento. Y las cosas que nos desafían en la vida nos hace confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios, ese nos hace ser saludables. Y cosas saludables crecen. Entonces voy a estar hablando de crecimiento personal. Pablo escribió en Colosenses capítulo 1 y el verso 10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más.
No es cuestión de recibir su salvación y cruzar brazos y sentarse y decir, ya soy salvo. No, crecemos a la medida que conocemos a Dios más y más. Yo quiero conocerlo mejor hoy que lo conocí ayer. Yo quiero aumentar mi conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Estando en una reunión, oyendo palabra de Dios. ¿Cómo voy a crecer? Y pasando tiempo en comunión con Él. ¿Cómo voy a conocer a Dios más y más? Y le pregunto a usted, ¿usted sabe quién es usted? ¿Usted sabe en qué nivel de crecimiento se encuentra en el día de hoy? Y podemos observar y considerar el crecimiento de la congregación en números. Pero una cosa es crecer en números, pero otra cosa es crecer en conocer a Dios más y más. Y muchos creyentes se salvan y se sienten y no crecen. Y un gran número de creyentes no reconocen los beneficios de su redención. Aceptaron a Jesús para escapar del infierno. Y más nada, es la actitud de algunos. O más bien, aceptaron a Jesús para ir al cielo. No. Hay muchos más beneficios cuando conocemos al Rey de Reyes y Señores, señores. Él nos da multitudes de bendiciones. De hecho, la palabra de Dios dice, Él nos bendijo con toda bendición y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, para crecer tenemos que conocer a Dios más y más cada día. Debemos de reconocer quiénes somos como creyentes. Segundo, debemos de reconocer las oportunidades que están delante de nosotros. Y número 3, reconocer el poder adentro de nosotros. No es solamente hablar del poder de Él, pero tenemos que entender el poder de nosotros adentro. Pablo escribió a los Efesios expresando su corazón para el pueblo, la iglesia de Éfeso. Y él dijo esto en capítulo 3, el verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esa expresión, serán completos con toda la plenitud de la vida. Usted va a encontrar en uno de los evangelios donde dice que de su plenitud tomamos todos. Entonces nosotros estamos tomando de la plenitud de Dios. Pero algunos toman un poquito de la plenitud de Él, de lo que es su magnificencia. Pero otros toman una dosis mejor, más fuerte. Otros una experiencia más extendida. Otros una éxtasis con Él como que nunca había experimentado antes. Pero irán creciendo a medida, como dice la Escritura, como conocer a Dios más y más. Y ahora el verso 19-20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Nota la palabra aquí, experimentan. ¿Qué quiere decir? Sabiendo de su amor, no compara con experimentar su amor. Hay algunos que han escuchado del amor de Dios y hasta una calcomanía
en su coche que dice Dios es amor. Pero esa es una cosa, saber de su amor, pero es otra cosa experimentar su amor. Dios nos quiere abrazar. Y en tiempos de dificultad, Dios está con brazos abiertos para venir y abrazarnos y darnos una expresión de su amor tan grande, porque no hay otro amor tan grande como el amor de Dios. Entonces, cuando dice experimentan el amor, aquí en la palabra de Dios, es mi deseo que experimenten el amor. Esa palabra experimentan es una palabra de acción, es un verbo de acción. Cuando experimentamos su amor, entonces dice la Biblia, seremos completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Plenitud de vida quiere decir abundancia, plenitud, que hay mucho, es amplia. Entonces es abundante la plenitud de Dios. El poder que proviene de Dios es un poder creativo y que sostenga a nosotros. Mire, cuando nosotros tenemos el poder de Dios operando en nosotros, Él nos da creatividad. Cuando usted no sabe cómo solucionar cierta situación, cierto problema, Dios mismo comienza a darnos una creatividad porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios y según su semejanza, y en que Él es creador, y si fuimos hechos a la imagen de Él, existe en nosotros capacidad creativa. Dios nos da ideas y por eso hay inventos. Por eso usted puede superar aún en su trabajo, dependiendo en Dios. Y cuando otros están rascando cabeza y diciendo, ay, ¿cómo podemos solucionar este problema en la empresa? Yo le puedo decir que la creatividad que Dios le da, usted va a ser la persona que soluciona problemas aún en el lugar de trabajo, por el poder de Dios que actúa en nosotros. La clave de esto es el poder que actúa en nosotros. No es el poder que actúa afuera de nosotros, pero es lo que actúa en nosotros. Pablo dijo, es Cristo en vosotros, no afuera de vosotros, no ahí en una imagen, no en un cuadro, una foto, pero es el Cristo en nosotros que actúa. En nosotros, ese hace la diferencia. Así que tenemos que experimentar su amor y permitir que actúe en su poder en nosotros. Hermanos, no podemos ser exitosos en la vida, en el trabajo, en su hogar, en su matrimonio. No podemos ser exitosos en vida siendo un creyente pasivo. Pero tenemos que activar los dones que Dios ha depositado en nosotros. Y Cristo mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que conocer a Dios más y más y vamos creciendo. La fe no es el mero asentimiento de la mente que cree que hay un Dios. Usted puede preguntar a gente en la calle y muchos van a decir, sí, yo creo que hay un Dios, pero no lo conocen. Pero sí cree que hay. Pero más bien es activa, experiencial y Dios consciente actuando en nosotros lo importante. Es saber que en cada momento podemos ser Dios consciente. Y eso quiere decir que yo me doy cuenta que aquí está Dios. Es Dios consciente en mí.
Yo no estoy esperando que otro me hable de las maravillas de Dios. Yo lo he experimentado y está funcionando y está moviendo en mí. Y Dios nos usa y Él nos da dones que podemos utilizar cuando actuamos, cuando el poder de Él actúa en nosotros. El descubrir quiénes somos en Él es lo que nutre nuestro espíritu y despierta nuestra esperanza. Si no hemos despertado el Cristo que hay en nosotros, entonces no tenemos un espíritu nutrido y no tenemos una esperanza viva. Pero cuando sabemos quién es Él, actuando en nosotros y viviendo en nosotros y yendo delante de nosotros y preparando camino y guiándonos por su Espíritu. Cuando nos damos cuenta de todo esto, entonces tenemos un espíritu nutrido y tenemos una esperanza viva, no cualquier esperanza. La historia de Jacob en el Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender el proceso de tratar con nuestras fallas y nuestros fracasos y las debilidades que hay en nuestro carácter. Fallas, fracasos, debilidades. Yo las tengo, las he tenido, usted las tiene, las va a tener. Y entonces, cuando Isaac, el padre de Jacob, entonces vamos a refrescar la mente acerca de Jacob. Cuando Isaac le envía a Jacob a encontrar esposa, Jacob experimentó a Dios. Jóvenes solteros aquí, cuando usted va buscando pareja, experimenta a Dios primero. Y ese le va a guiar a la persona indicada. Y en camino, Jacob, cuando cayó la noche, él buscó dónde acostarse. Y había una piedra ahí que él podría usar como almohada. Y para mí ese no suena muy bien, una almohada de piedra. Pero ahí estaba él con una almohada de piedra y estaba solo, no tenía más distracciones y Dios le dio un sueño. Bueno, si yo estoy durmiendo con piedra como mi almohada, no es un sueño que me da, es una pesadilla que me da. Pero para Jacob fue un sueño y en ese sueño Dios descendió. Y soñó él de que había una escalera que subía y bajaba de la tierra al cielo y los ángeles estaban subiendo y bajando. Ese fue el sueño de Jacob. Y Dios habla a Jacob en Génesis 28, verso 13. Dice, en la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. En otra ocasión, Dios había dicho al pueblo de Israel, cada lugar donde pisa su pie es tuya como herencia. Entonces usted debe de estar consciente de donde Dios lo tiene. Y ese le pertenece. Usted se llega a ser el que domina el lugar donde está. Sea presente donde está. A veces estamos esperando algo en el futuro y no estamos contentos con donde estamos. Pero tenemos que reconocer que donde Dios nos tiene ahora es donde Él nos quiere. Y debemos de aprovechar de donde estamos plantados el día de hoy.
y Él nos dirá cuándo movernos. Pero dice, la tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Decisiones que usted toma hoy afectará a sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta muchas generaciones. En camino para acá es David, ¿verdad? David me preguntó, Pastor Rafael, ¿de cuántas generaciones conoce su familia al Señor? ¿O es primera generación en el Evangelio? Y yo dije, no, yo soy cuarta generación de conocer al Señor. Y ya tenemos un bisnieto que es la séptima generación en el camino del Señor. Gracias a Dios. Y entonces, aquí dice, te la entrego a ti y a tu descendencia, pero decisiones que nosotros tomamos no solamente afectan nuestra vida, pero afecta otras generaciones. Toma buenas decisiones. Yo siempre he dicho que la vida consiste de las decisiones que tomamos. Tus descendientes serán tan numerosos, dice Dios a Jacob, como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Claro, sabemos la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, y sabemos esto históricamente en la palabra de Dios, pero eso se aplica a ustedes también. Reconozca que usted tiene oportunidad de invertir en otra generación y dejar un legado para el reino de Dios y afectar naciones. Usted puede afectar naciones. Y dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Además, y esa es buena noticia, estoy contigo y protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Qué buena palabra que recibió Jacob. Y esa palabra es para nosotros hoy día. Entonces, ¿cómo puede Dios decir esto? ¿Qué son las credenciales de Dios? Bueno, Él es el soberano y Él mismo dijo, yo soy el Señor. Él no dijo, yo soy un Señor. Él dijo, yo soy el Señor. O Él es el máximo. Él dice, yo soy Dios y nunca cambio. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, si es el Dios que no cambia, Él tiene credenciales para poder hacer unas promesas y Él es cumplidor de sus promesas. Y podemos echar mano a las promesas del Señor. Posesiones prometidas. Él prometió que tendría posesión. Dios me ha dado promesas a mí, en mi vida, que yo sé que Él ha cumplido muchos de ellos y a otros que Él va a cumplir. Y tengo la garantía. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy el Señor. Y si yo le hablo, y si yo le digo una cosa, entonces vamos creciendo a la medida que conocemos a Dios más y más. Conózcalo más hoy. Y usted va a descubrir promesas de posesión que Él va a dar la tierra donde usted está parado. Él le va a dar dominio sobre territorios y Él va a extender las estacas de sus tiendas y usted va a ser poseedor de las bendiciones del Señor. Entonces, la tierra
en la que estás acostado te pertenece, le dijo a Jacob. También él le dijo, y le voy a dejar un legado. Él dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Pero la parte mejor es, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Él nunca nos va a abandonar. Él dijo, no os dejo huérfanos. Él siempre está al alcance de nosotros. No está lejos de ninguno de nosotros. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y de repente, después de oír todas esas palabras de parte de Dios, en fin, le cayó el 20 y le prendió el foco a Jacob. ¡Ay! Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, wow, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Mira, a veces Dios está en medio de las cosas diarias de su vida y usted ni se da cuenta. A veces hay cosas que no salen como usted esperaba. Puede ser que Dios está en la cosa, que Él no quería que saliera como usted pensaba, porque Él tenía algo mejor. Crecemos cuando aprendimos a conocer a Dios más y más. Es interesante, Jacob nombró el lugar Betel. Él nombra el lugar Betel. ¿Y qué quiere decir Betel? La casa de Dios. Mira, estaba en el desierto, estaba dormido con una piedra de cabecera, de almohada. Entonces, cuando le cayó el 20 a Jacob, él se dio cuenta, ese lugar es mi Betel. Y puede ser que en medio de su prueba, en medio de su desierto, Dios va a visitar con usted y ahí se va a establecer su Betel, la casa de Dios, el lugar donde tiene un encuentro con Él que transforma su vida, que cambia su trayectoria, que comienza a elevarle a otra dimensión de comprensión y conocer a Dios mejor cada día, y usted va a crecer en ese Betel. En su desierto puede ser que es ahí donde va a crecer. Todos necesitamos un Betel personal y todos necesitamos un Betel junto con el pueblo de Dios. Ese es un Betel, esa es la casa de Dios. Pero necesitamos una casa de Dios personal también. Y cuando experimentamos a Dios y reconocemos sus promesas, nuestras vidas serán motivadas a hacer cambios positivos en la vida. ¿Cuántos quieren conocer a Dios más y más cada día? Crecer. Toma inventario de su vida cuando despierta en la mañana y decir, ¿estoy más cerca de Dios hoy o me estoy aflojando? Dios, hoy tú eres el Señor de este día y te quiero conocer más el día de hoy. Guía mis pasos. Notamos los votos de Jacob. Verso 20, él dice, luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo, y si Él me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios.
Entonces él puso ese voto y decía, me voy a dar cuenta cuando yo observo las bendiciones del Señor en mi vida y cómo Él provea. Él es el Jehová Jireh, Él es el Jehová Rafa. Él es todo lo que yo necesito. Y cuando yo reconozco todo esto, voy a tener que declarar con el mismo Jacob que ciertamente Él es mi Dios. Verso 22, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que me dé. Cuando nosotros experimentamos a Dios, es fácil dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Eso es lo que sucede. Nadie le tenía que decir a Jacob, porque él estaba tan agradecido con conocer ese gran Dios de amor, que él le prometió 10% de todo lo que tenía. Y él levantó la piedra como memoria de donde tuvo su Betel, donde tuvo su experiencia que giró la dirección de su vida. Y aún en eso Dios cambió el nombre de Jacob. Yo puedo recordar cuando yo entregué mi vida a Cristo. Yo tengo el cuadro en mi mente en este momento de esa clase de escuela bíblica, la escuela dominical, donde la maestra estaba hablando de Cristo y hablando que Él nos perdone de todos nuestros pecados. Y yo comencé a llorar y decir, Señor, perdóname por ser tan mala gente. Yo de 7 años de edad. Gracias por perdonar todos mis pecados del pasado. ¿Y cuánto había pecado yo de 7 años? ¿Quién sabe? Pero seguro que sí. Porque todos nacimos en pecado. Y nuestra tendencia es caminar en rebelión. Entonces a los 7 años entregué mi vida a Cristo. Y fui al pastor. Y yo dije, pastor, yo necesito ser bautizado en agua. Porque yo había aprendido. Y fui bautizado en agua, y a los 9 años yo recibí el don del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Fue una gran experiencia y Dios no me ha fallado ni una sola vez. A mí no me gusta decir Dios ha sido fiel. Yo prefiero decir Dios es fiel, porque es tiempo presente. Dios es, no es solamente ha sido, no es que será, es que Dios es. Dios es fiel y a mí es fiel. Después de su encuentro divino, Jacob, ahí en Betel, él buscó la paz consigo mismo y con los demás. Él aún buscó la paz con su suegro. Cuando conocemos a Cristo, podemos aguantar la suegra. Paz con la suegra, paz con su suegro, paz con su hermano que le quiso matar. Cuando conocemos a Dios en esa dimensión, luego Jacob tuvo un encuentro con un ángel. Y ese ángel era de la lucha libre. Y yo no sé cuál máscara usaba ese ángel, pero cuando llegó peleó con Jacob y lo dejó con una cadera fuera de lugar. La pelea era difícil. Y siempre va a ser difícil la pelea
con el ángel del Señor cuando hay resistencia. Resistencia a la voluntad de Dios es una batalla que usted no va a ganar. Ríndese a Él. Si el Señor dice, haga mi voluntad, le garantizo que será mejor que el mejor trabajo que usted puede encontrar por su propia fuerza. Dios sabe, conoce los planes que tiene para nosotros y son para bendecirnos y darnos lo que hemos esperado. Jacob en esa lucha llamó el lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Entonces ahí en ese pleito con el ángel era como Jacob comenzó a ver que yo he visto el rostro de Dios. En otras palabras, una manifestación de Dios le había llegado. Y Jacob llamó el lugar Peniel. Entonces nosotros tenemos que ir de Betel a Peniel. Betel, oír el mensaje de Dios y conocer que Él está con nosotros. Y luego tenemos que pelear con nuestra carne y para poder hacer la voluntad de Dios. Y Jacob experimentó a Dios en una manera tan transformadora que su carácter fue cambiado. Y Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. Y a nosotros Dios nos ha dado un nuevo nombre. Soy el redimido. Y me gusta esto, la palabra Jacob en hebreo es la compuesta de dos palabras hebreas que significa talón y engañador. Talón y engañador. Acuérdese en Génesis 3:15 que había una palabra profética que del calcañar dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza del serpiente, pero la serpiente va a dañar el calcañar del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Entonces Jacob, su nombre era calcañar engañador. Y eso quiere decir que Satanás solamente tiene una sola táctica y es el engaño. Él comenzó con esto, con Eva, la engañó. Jesús dijo, o Dios dijo, pero Él lo puso así. ¿No fue que Dios dijo? Él como que puso duda en la mente. Entonces la única táctica que Satanás tiene contra nosotros es calcañar, es engañador. Engañarnos a creer que la manera que Él pinta va a ser la mejor para su vida. Israel significa Dios lucha. El diablo engaña, Dios lucha contra el engaño. Y entonces cuando Dios le dio el nombre Israel, y cuando Dios lucha, Dios gana. Cuando pelea con Israel, está peleando con Dios. Jacob, ahora Israel, nos enseña una gran lección. Y ya voy terminando. Cuando experimentamos nuestro Betel, buscamos paz y justicia. Nos rendimos a la voluntad de Dios y le dejamos marcar nuestra vida con la experiencia Peniel. Él cambiará nuestro carácter y nos dará un nuevo nombre. Y los cielos se abrirán sobre nosotros. ¿Ha experimentado usted hoy un Betel?
ha experimentado un Peniel, ha luchado con Dios y él ha ganado, su carácter es cambiado. Va a buscar lo que es justo y correcto y va a dar espalda a la mala manera de vivir. Los cielos fueron abiertos para Jacob. En Lucas capítulo 3, verso 21, también se abrió los cielos. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Dios afirmó la identidad de Jesús en su bautismo. Todos nosotros necesitamos ser afirmados. ¿Quién es usted? Dios quiere afirmar quién es usted. Dios se goza en nosotros cuando caminamos en obediencia. Segundo de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Irán creciendo a la medida que conoce a Dios más y más. Hay 5 dimensiones de estar posicionado con Cristo. Y hay los que conocen a Cristo de la perspectiva secular. Es una figura de la historia. Fue un gran maestro. Jesús era un judío ahí en tiempos antiguos. Hay una segunda dimensión de conocerlo y es los que lo conocen en una perspectiva religiosa. Y tienen sus íconos y ídolos y altares y hincan ahí y dice ese es el Jesús. Pero también hay los que conocen solo cuando están o tiene poder en sus emergencias. Número 3, a los que lo conocen como el divino que tiene poder en sus emergencias. Cuando usted necesita la quinta llanta, la respuesta, cuando tiene un problema, clama a Dios. Y solo lo conocen en esas emergencias. Número 4, hay los que lo conocen cuando están en su desesperación. Ya no sabe qué hacer. Ya está su vida hecho pedazos y está en su pecado y está así con una vida tan desordenada que usted no ve una salida. Pero hay otros que le conocen a Él como su Redentor y lo llamamos Abba Padre. Lo llamamos Abba Padre. Él es mi Padre. Y para poder llamarle Abba Padre implica que yo soy su hijo. Ya no soy esclavo más. Él es mi Salvador, mi Señor, mi proveedor, mi sustento, mi sumo sacerdote, mi abogado, mi rey, mi fiel amigo, mi pronto auxilio, mi refugio, mi victorioso, mi sanador, mi poder ilimitado. Él es mi vida, Él es mi camino, Él es la puerta mía para el cielo. Él me da acceso al Padre y Él es el soberano. Y mi posición en Él es bajo cielos abiertos con una promesa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo iré creciendo a medida que aprendo a conocer a Dios más y más. Tal vez haya una persona aquí hoy
que usted es uno de los 5 niveles, pero no ha llegado al 5º nivel de poder llamarlo Padre, Abba Padre, mi Padre eterno. Y usted no ha entregado su vida a Él, pero usted es simpatizante de las cosas espirituales, pero no conoce al Señor. Si usted es una persona aquí hoy que no ha entregado su vida al Señor, hoy es una buena oportunidad. Y si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador y el Señor de su vida, y ser transformado a una nueva persona, naciendo de nuevo espiritualmente, porque de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si usted es esa persona que no ha entregado su vida, pero hoy usted dice, yo quiero, yo no los conozco, pero levanta la mano si usted es esa persona aquí hoy que quiere entregar su vida a Cristo. ¿Habrá alguno? O ya todos somos del cuerpo de Cristo, pero algunos de ustedes están estancados en su caminar con el Señor y hoy usted quiere refrescar su compromiso con Dios y conocerlo mejor y mejor, más cada día. Pónganse de pie, todos los que queremos conocerlo mejor. Señor, bendecimos a tus hijos que están aquí hoy. Y yo pido, Señor, que podemos conocerle más cada día. Y podemos tener nuestro Betel y nuestro Peniel. Y podemos tener el nombre cambiado. Y el nombre Israel sobre nosotros. El nombre que Dios lucha por mí. Y gracias, Señor, porque contigo voy a superar en la vida. Yo bendigo a cada persona aquí el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. De un aplauso al Señor. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.